Buenos días, bienvenidos a Panorama Bíblico del Nuevo Testamento. Estamos dando comienzo a la segunda clase con el pastor Pablo Otremba. En la primera clase vimos un panorama histórico, geopolítico de Judea, de Grecia y de Roma. Hoy vamos a profundizar en el tema, así que les dejo con el pastor Pablo Otremba. Pastor Pablo Otremba. Y qué bueno estar con ustedes otra vez aquí en Panorama Bíblico del Nuevo Testamento. Y bueno, esta es nuestra segunda sesión y yo quiero animarles a que durante este tiempo que estamos estudiando Panorama del Nuevo Testamento, estemos leyendo el Nuevo Testamento una y otra vez o escuchándolo. Eso se hace en un par de horas escuchándolo, y vale la pena para poder así también ir acompañando este estudio con esa lectura y el contenido de cada uno de los escritos que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Como bien lo dijimos la última vez, hace una semana, el objetivo de este curso es proveer una introducción al Nuevo Testamento y una visión panorámica de cada uno de los 27 libros o escritos del Nuevo Testamento y que nos lleve a entender el tema general, tener también un panorama general de cada uno de estos escritos, sus autores, sus propósitos y también un poco acerca del contenido. Y como ustedes muy bien seguramente entienden, el panorama es panorama y no vamos a entrar en cada uno de los libros en toda su profundidad porque esa no es la idea. Pero cuando uno tiene el panorama, leer en la Biblia y estos escritos y al estudiarlos, entonces podemos ubicarnos mejor y poder entender naturalmente todo en su contexto, y tener más claridad. Recordemos que la última sesión hablamos que hay una historia antes del Nuevo Testamento y es la historia del Antiguo Testamento, la historia en Génesis de la creación del cielo y de la tierra, pero también de los primeros humanos y cómo ellos pues desobedecen a Dios y todo esto trae consigo un cambio en toda la creación, especialmente para los humanos. Ahora su relación con Dios está dañada y tiene que ser restaurada, pues Dios promete que esa relación va a ser restaurada y después Dios hace historia con Israel, escoge a este pueblo para a través de este pueblo bendecir a todas las naciones. Ese pueblo no aprendió muy bien sus lecciones y Dios tiene que enviarlos a un cautiverio en Babilonia, de donde a los 70 años regresan. Y bueno, en ese tiempo, antes de ir a Babilonia, Dios manda un montón de profetas para llamarle la atención al pueblo de Israel y así pues esperar eh, que ojalá ellos se arrepientan y no tenga Dios que intervenir de una manera tan fuerte. Pero el pueblo de Israel no lo entiende, va al cautiverio, regresa a los 70 años y bueno, después los últimos libros prácticamente o los libros que describen esos últimos tiempos antes de una época de mucho silencio de parte de Dios son Esdras y Nehemías, donde el pueblo o parte del pueblo regresa a Israel, se reconstruye algo del templo y después también los muros con Nehemías. Una vez que esto ocurre, pues hay como 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y su historia y el Nuevo Testamento. En otras palabras, entre Malaquías y el Nuevo Testamento hay como 400 años de silencio. Esto naturalmente prepara el ambiente para la venida de nuestro Señor Jesucristo
y hablábamos también de las influencias que existían en ese momento cuando Jesús vino a este mundo, la situación judía, habían pues vivido 400 años sin un profeta, sin una palabra de Dios fresca para guiarles, todos estaban como expectantes, ¿qué va a pasar ahora? En ese contexto también había una influencia griega políticamente, los griegos estaban influenciando toda esa región con su idioma, que eso es importantísimo entender. Había un idioma para ese mundo conocido que después más adelante hizo más ágil el avance de la iglesia y también los romanos estaban ahí presentes, influyendo en la región políticamente y hablábamos de la tal Pax Romana o la paz romana y las carreteras que el Imperio Romano construyó, que también ayudaron finalmente, una vez que Jesús ascendió, al avance de la iglesia en ese primer siglo después de Cristo. Hablábamos también en general del Nuevo Testamento y hablamos de que hay 27 libros, 8 autores que escriben estos escritos, porque muchos son de verdad cartas bastante cortas, y entonces pues ahí encontramos estos libros en el Nuevo Testamento, y habíamos hablado de que hay los libros o escritos biográficos que son los evangelios, los 4 evangelios. Tenemos un histórico que es el libro de los Hechos, muy importante. A este nos vamos a dedicar un buen tiempo porque este es clave en cuanto al avance de la obra. Y tenemos las cartas del apóstol Pablo, que son 13. Después tenemos las cartas generales o católicas, vamos a llegar allá. Son 8 cartas, incluyendo pues Hebreos, y finalmente termina el Nuevo Testamento con el libro profético, el Apocalipsis. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los evangelios y una introducción a ella, porque aquí tenemos 4 evangelios y estos evangelios pues son importantes. De hecho, registran la historia de Jesús sobre la tierra, su nacimiento, registran cómo él entró o comenzó su ministerio, qué hizo durante ese ministerio, qué predicó durante ese tiempo, pero todo finalmente está dirigido hacia el final de su estadía aquí en la tierra. De hecho, ese llega a ser el centro, el eje de todo el mensaje, y es la cruz y la resurrección, su ascensión, porque de eso depende nuestra salvación. Eso es lo que el Antiguo Testamento había estado anunciando como el sacrificio, el único sacrificio que iba a valer por todo el tiempo para toda la gente, igual como el sacrificio para la salvación, la redención. Pero hoy vamos a hablar sobre los evangelios y vamos a ver una pequeña introducción a esto. Y yo leo Lucas 1, 1 al 4, dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tales como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Bueno, algunos comentarios respecto a estos versículos aquí, a lo que Lucas está escribiendo, y después entramos a ver algunos temas que nos introducen a los evangelios y que son muy buenos saberlos para cuando leamos los evangelios poder ubicarnos bien.
Pero aquí nosotros leemos de Lucas que muchos ya habían tratado de escribir la historia de Jesús, de su venida, su ministerio, sus enseñanzas, su muerte y resurrección. Y al final aquí vemos cómo Lucas, como un acompañante coequipero del apóstol Pablo, hace investigaciones porque él no fue un discípulo directo, él no fue uno de los 12 y parece que tampoco uno cercano a los 70. Parece que Lucas es más bien alguien quien se convierte bajo el ministerio del apóstol Pablo, posiblemente en Antioquía, y que lo acompañó en muchos de los viajes que hizo este apóstol. Entonces, Lucas está escribiendo la historia alrededor de Jesús, como él mismo lo dice acá, después de una investigación diligente. Obviamente el médico aquí, su don, su capacitación, su pasión juegan un papel muy importante para que hiciese un trabajo muy bien hecho y en el cual nosotros podemos confiar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay varios que escribieron. No es solamente una persona que escribió un tratado acerca de la vida y el ministerio de Jesús, sino son varios. Por eso tenemos 4 evangelios que hoy oficialmente pues son los reconocidos canónicamente y los cuales pues tenemos en nuestra Biblia. Ahora, hablamos de los evangelios. Es importante notar que son 4 relatos, pero es un evangelio, no son 4 evangelios. Es como el evangelio de Pedro, el evangelio de Juan, no, o el evangelio de Mateo. No, no, no. Es el evangelio según Juan, según Lucas, según Mateo o según Marcos. Es un evangelio y Pablo escribe cuál es ese evangelio. ¿Cómo se resume ese evangelio? En 1 Corintios, aunque no, este texto no tiene que ver con los 4 relatos evangelistas o de los evangelios, de todas maneras resume lo que es el Evangelio. 1 Corintios 15, 3 al 8, Pablo dice que el Evangelio se resume en que Cristo murió por nosotros, resucitó de entre los muertos, bueno, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Ese es el Evangelio y no hay otro Evangelio. Ese es el centro. Y también vamos a notar que en los Evangelios todo apunta finalmente a ese clímax en la historia de Jesús, que Él murió, fue sepultado, resucitó y nos da vida eterna a todos los que creemos en Él. Ahora, Evangelio significa buenas noticias, pero hay que añadirle que son buenas noticias de Jesucristo. Son las buenas noticias de nuestro Salvador, porque pueden haber otras noticias buenas, ¿no es cierto? Algunos quedan embarazados y dicen, ay, son buenas noticias. Sí, son buenas noticias de la familia, no sé qué, Gutiérrez o lo que sea, pero estamos hablando aquí de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias fueron relatadas, como ya les dije, por 4 autores. Son 4 versiones de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Además, son 4 evangelios dirigidos a diferentes audiencias, lo cual vamos a estar estudiando una vez que estemos entrando a ver el panorama de cada uno de los evangelios. El título de los evangelios, como ya les dije, es el Evangelio según Lucas, según el autor. Esto otra vez muestra claramente que son 4 evangelios, que no son 4 evangelios, sino un evangelio anunciado diferentemente desde un ángulo diferente, aunque yo sé, muchos dirán, pero ¿qué de los evangelios sinópticos? Vamos a hablar de eso.
también en un momentico. Su contenido, como también ya lo decía Lucas, ahí en Lucas 1, son los hechos y las enseñanzas de Jesús, su vida terrenal, su ministerio a la gente. La formación de los 12 es un asunto muy importante en la temática de los evangelios y su envío a llevar ese evangelio a las naciones. Eso es algo que aparece en los evangelios, eso aparece en Hechos, eso aparece en Romanos, aparece prácticamente en todos los escritos del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo resume las buenas noticias en 1 Corintios 3 al 4 y como ya se lo dije, pero lo voy a leer aquí. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Interesante esa parte que dice, tal como dicen las Escrituras. Y vamos a ver eso cuando estemos estudiando Romanos, que lo de Cristo no es una cosa solo del Nuevo Testamento, eso ya venía siendo anunciado en el Antiguo Testamento. Es algo que pues solamente se confirma ahora en el Nuevo Testamento. Él fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. En otras palabras, el Evangelio no es algo nuevo, es algo ya anunciado mucho antes, durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, desde la creación prácticamente o desde la caída de los humanos, desde ahí se viene anunciando el Evangelio. Ahora, segundo, hay verdades importantes que debemos entender. Una, el relato de la vida, los hechos y las palabras de Cristo tienen como objetivo lo que dice Juan 20:31. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, es importante notar aquí que el propósito de los evangelios es poder entender quién es Cristo y llevarnos a creer en Él, nuestro Salvador, y entender que en su nombre hay salvación y podemos tener o vamos a tener la vida eterna. Ahora, ninguno de los relatos es exhaustivo. No es una biografía que incluye cada día de la vida y las enseñanzas de Jesús. A veces hay algunos que se han inventado algunas historias alrededor de Jesús cuando era niño, menor de 12 años, jugando por allá en la playa o en el barco, haciendo unos pajaritos y soplándoles y bueno, cosas ahí todas raras. No dice la Biblia nada de eso. Hay muchas preguntas que seguramente quisiéramos que nos las respondiera la Biblia, pero no nos dice nada acerca de eso, así que tenemos que estar tranquilos con eso y entender que estos evangelios y su relato es suficiente para que nosotros sepamos quién es Jesús, para qué vino a esta tierra, que murió y resucitó y que en él nosotros tenemos vida eterna. Ninguno de esos relatos es exhaustivo. Juan lo dice en ese texto que leíamos, que muchas otras cosas ocurrieron alrededor de la vida de Jesús que no están registradas en los evangelios, pero estas son suficientes para que podamos creer y tener vida eterna. Además, los evangelios tienen un énfasis especial y es la pasión de Cristo. Es algo que a veces nosotros nos quedamos como
muy enfocados en lo que son los milagros de Jesús y miramos todo lo que Él hizo ahí. Y eso es grandioso, porque eso es la manifestación del reino de Dios en un mundo tan oscuro. Pero, pero, el tema central es el final, o lo encontramos al final, y allí encontramos cómo Jesús muere, es sepultado y resucita. Ese es el tema especial, es el tema especial, la pasión de Cristo. Ah, también vemos que cada evangelio presenta a Jesús desde una perspectiva un poco diferente. Para esto, quiero iniciar este punto leyendo Ezequiel allí en capítulo 1, versículo 10. Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Aquí hay 4 representaciones, 4 imágenes que nos acompañan en estos evangelios, y cada uno de ellos representa uno de estos símbolos. En el caso del evangelio de Mateo, primero pensemos quién era Mateo. Más adelante lo estaremos mirando de nuevo, pero Mateo era un recolector de impuestos en Capernaum. Fue testigo ocular de todo lo que Jesús hizo, y también era un judío. Este Mateo presenta esta narrativa, presenta a Jesús como el rey prometido en el Antiguo Testamento, el león de Judá. Con su escrito se dirige Mateo primeramente a los judíos, que en su mayoría pues lo rechazaron, finalmente lo crucificaron. Este evangelio comienza con una genealogía, y yo le animo a leer las genealogías con cuidado. Hay mucha bendición en esas genealogías si las estudiamos. Claro que al leerlas, a nosotros casi no nos interesa hoy eso, pero para los judíos era importante pues, la genealogía eh, de cada quien, y especialmente de Jesús. Y la genealogía que presenta Mateo es la genealogía real de Jesucristo, y termina enviando después a sus discípulos a las naciones. Es interesante cómo el concepto del reino de Dios, del rey, también de la constitución del reino, se encuentra en el Evangelio según Mateo. Comienza la genealogía de Jesús mostrando de que Jesús es descendiente o es el retoño de David. Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Y después, cuando llegan los sabios del oriente, entonces ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Y después en Mateo capítulo 13 encontramos las parábolas del reino. Y finalmente, pues, cuando Jesús es crucificado, colocan un aviso allá en la cruz, allá arriba, donde dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Después seguimos con Marcos. Marcos fue un compañero y colaborador de Pedro, de Pablo y también de Bernabé. Él fue alguien de Jerusalén, judío y romano a la vez, tenía como ambas nacionalidades. Fue un discípulo de Pedro, mas no fue un discípulo directo de Jesús. Y Marcos presenta a Jesús como el servidor sufriente, y por eso aquí pues el buey, que es el trabajador, el que sirve, y en Mateo encontramos aquella cita tan clave en Mateo
10:45, donde Jesús nos dice que Él vino no a dejarse servir, sino a servir. Entonces, esto es el tema principal de Marcos. Él le da ese enfoque al evangelio que él escribe. Lucas es un doctor, médico, compañero y colaborador también de Pablo, el apóstol, es de Antioquía y obviamente discípulo de Pablo, que acompañó a este hombre en muchos de sus viajes, yo ya lo dije. Y este hombre presenta a Jesús como el Salvador misericordioso, el hombre sin pecado, el Salvador de los pecadores. Y pues este evangelio se dirige principalmente a los gentiles que en su mayoría también rechazaron a Cristo. La genealogía que Lucas está presentando es una eh, genealogía que pues enfatiza la humanidad de nuestro Señor Jesucristo desde Adán. Comienza él y va todo el camino hasta José, su padre adoptivo. Este evangelio comienza con el nacimiento de Jesús y la historia de Juan el Bautista y finalmente termina con el Cristo resucitado y abriendo el entendimiento a los discípulos que iban rumbo a Emaús. Y interesante cuando lleguemos a Lucas que también pues, que ellos fueron acompañados por Jesús y Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran el Antiguo Testamento y cómo en Jesús se había hecho todo esto una realidad. Y finalmente tenemos el Evangelio de Juan, un pecador de Capernaum y de Betsaida, judío y testigo ocular. Él escuchó a Jesús. De hecho, él estaba siempre en todos los momentos muy cerca a Jesús. Y este presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y este pues es representado en el águila, en aquel retrato que nosotros habíamos leído en Ezequiel capítulo 1. Juan se dirige a todo el mundo comenzando diciendo, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esto nos dice que Jesús es Dios. Él ya existía y él vino a esta tierra e hizo lo que hizo para redimirnos. El escrito de Juan termina diciendo en Juan capítulo 21, 25, Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Obviamente, aún lo que escribe Juan y uniendo todos los evangelios, no, ninguno o todos juntos no van a poder abarcar todo lo que ocurrió alrededor de la vida de Jesús. Pero otra vez, como ya dije, es suficiente lo que tenemos para poder saber quién es Jesús y poder creer en él y ser salvos. Bueno, en los evangelios tenemos dos grupos de escritos. Uno que llamamos los evangelios sinópticos. Sinóptico significa que hay material común, una perspectiva similar y pueden ser estudiados paralelamente. Aunque los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, se pudiesen ver juntos o se pueden ver juntos, ya de todas maneras tenemos que ver que hay algunas cosas que, pues, aunque mucha similitud, hay algunas historias que no aparecen sino solo en uno de ellos. Entonces hay cosas especiales en cada uno de los evangelios. Y lo otro es el evangelio de Juan. Entonces en estos dos grupos tenemos por un lado los evangelios sinópticos y tenemos el evangelio de Juan. El evangelio de Juan se destaca, os
es otro tipo de relato de narrativa. Este hombre presenta material que no presentan los otros tres evangelios, describe algunas verdades con más detenimiento. El Evangelio de Juan está enfocado más que todo en la teología. Hay cosas muy interesantes aquí en el Evangelio. También eso lo vamos a estar revisando más a fondo cuando lleguemos allá a estudiar este Evangelio según Juan. La razón para que tengamos hoy los cuatro evangelios los describe ya Lucas, en Lucas 1, como lo habíamos leído, es para poner orden y naturalmente para que nosotros hoy tengamos un relato fidedigno de todos los acontecimientos alrededor de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sigamos otra verdad importante, introductoria a los evangelios, tiene que ver con el trasfondo del evangelio. Y yo digo del evangelio porque sabemos que es un evangelio, es una buena noticia. Aquí no hay diferentes evangelios, es una noticia. Las profecías del Antiguo Testamento hechas una realidad. El Evangelio de Mateo hace muchas referencias al cumplimiento de lo anunciado en tiempos pasados. El relato de los evangelios se dan porque la palabra viviente efectivamente se hizo hombre. Jesucristo vino para estar con nosotros y dar su vida en rescate por nosotros. Muchos fueron testigos oculares y ellos escribieron lo que escribieron y Lucas pues hizo una investigación profunda de los hechos y de las palabras alrededor de la vida y del ministerio de Jesús. Entonces tenemos los testigos directos que hablan de la vida, del ministerio y las palabras de Jesús y que él pues predicó. Y entonces tenemos esos testigos directos que también observaron y presenciaron bueno, presenciaron es demasiado decir, pero se dieron, fueron testigos de la resurrección de Cristo, vieron la tumba vacía, vieron a Jesús vivo y actuando en esos 40 días antes del día de Pentecostés. Entonces aquí hay varios testigos directos. Lucas no fue uno de esos, por eso hace una gran investigación. Ahora, la palabra escrita en los evangelios sinópticos, los que tienen una visión común, y el Evangelio de Juan, en el caso de los evangelios sinópticos ha surgido la pregunta, ¿cómo es que podemos explicar nosotros hoy la similitud de estos tres evangelios, los sinópticos? ¿Y qué explicación le damos al material único de cada evangelio? Entonces, ¿por qué hay tanta cosa común y por qué hay algunas cosas que son únicas en cada uno de estos evangelios? Pues esto ha llevado a considerar que todos conocían de alguna manera el relato y las memorias de Pedro que llevaron finalmente al Evangelio de Marcos y que ese relato sirvió como guía para los otros evangelios, Mateo y Lucas. Pero Mateo y Lucas tuvieron además otras fuentes de material, especialmente de cosas que Jesús dijo que no aparecen en Marcos. Esta es una teoría, es una suposición, hipótesis. Lucas tiene algunos apartes que nos narran con más detalle algunos de los viajes de Jesús que los otros evangelios no están narrando. Algunas de las enseñanzas de Jesús son únicas en el Evangelio según Mateo, en especial las pruebas con las cuales quiere asegurar que Jesús es el Mesías, porque Mateo hace un énfasis en
evangelio, en Jesús el Mesías. Y bueno, la verdad es que también en la iglesia primitiva o en la primera iglesia se consideraba el Evangelio de Mateo como el primer evangelio escrito. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esa pregunta que pues está ahí en el aire y que se hace mucho mundo? ¿Cómo explicar la similitud de los tres primeros evangelios y cómo explicar las adiciones o el material especial único que cada uno de ellos tiene? Hay varias teorías y ninguna está confirmada. Eso es lo que podemos simplemente sostener. Ahora, durante el tiempo de los evangelios, habían algunos grupos religiosos en actuación, estaban actuando, estaban influyendo. Y yo creo que es importante que nosotros consideremos esos grupos porque nos van a aparecer cuando vamos a estar leyendo los evangelios. Estos grupos van a estar ahí apareciendo y es bueno saber qué fueron o quiénes son estos grupos, entender un poco así también el ambiente religioso que enfrentó Jesús y que nos ayuda a entender por qué algunas reacciones, por qué algunos mensajes, por qué algunos hasta capítulos enteros en los evangelios. Entonces tenemos los fariseos, posiblemente los más conocidos. Cuando alguien es hipócrita, entonces uno le dice fariseo y entonces eso parece como un regaño, pero bueno. Este nombre viene de la palabra hebrea parash o del arameo perash y significa separatistas. ¿Qué significa eso? Ellos querían separarse del pecado y de toda contaminación ritual. Su principal interés era la observancia de la ley. Sin embargo, daban el mismo valor y autoridad a sus tradiciones como a las escrituras. Añadían a la palabra de Dios sus tradiciones. Entonces, tradiciones eran a veces más importantes que la misma palabra. Y podemos echar muchas cosas contra los fariseos, pero aún hoy a veces tenemos la tentación de usar tradiciones sobre la palabra de Dios. A pesar de su legalismo, eran más fieles a la palabra de Dios que los saduceos, el otro grupo que vamos a estar mirando de cerca. Pero algunas características de los fariseos. Ellos creían en la existencia de los ángeles y de demonios. Esto lo usó Pablo para dividir un grupo que lo estaban acusando y que se componía de fariseos y saduceos. Entonces él dice, entendiendo esta dinámica entre estos dos grupos, él usa y dice, a mí me están acusando por la resurrección de los muertos y naturalmente los saduceos no creían en eso, no creían en ángeles y demonios, entonces de repente los fariseos como que pensaban, a la larga Pablo no es ni tan malo, mientras que los otros sí querían acabar de una con este hombre. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección del cuerpo. También practicaban la oración, frecuentemente una oración ritualista. Por eso en el Sermón del Monte Jesús hace unos comentarios alrededor de esto. Ellos ayunaban y naturalmente eran muy dedicados al diezmar y les importaba mucho hacer buenas obras, obras de caridad. Ellos eran fanáticos en cuanto a guardar el día de descanso, el sabbat, el sábado. Ellos lo guardaban estrictamente y bueno, añadieron un montón de reglas que no las encontramos en la Biblia, muy legalistas en ese sentido. Eran enemigos de los saduceos y odiaban a los romanos. Ellos con los saduceos no se iban bien y con los romanos tampoco, aunque después usaron a los romanos para crucificar a Jesús. Su rigidez y separatismo finalmente los llevó a ser, pues, lo que ya había dicho, legalistas y se olvidaban de la misericordia, por eso Jesús los reprende una y otra vez, que estaban cuidando diezmar de todo,
pero no atendían al prójimo debidamente. Entonces, claro, legalismo siempre lleva también a la arrogancia y al desprecio del prójimo. Eso lo vemos en Lucas 18, en aquel relato del fariseo y el pecador que van al templo y el fariseo que ora todo pretencioso, todo arrogante, diciendo que no era como el malo allá atrás, que ni levantaba la cabeza. Y bueno, ese es el tipo de fariseo que existía en ese tiempo. El Nuevo Testamento presenta a los fariseos como los grandes enemigos de Jesús. De hecho, pues ellos se sentían muy incómodos cuando Jesús sanaba a un enfermo en sábado. Las enseñanzas que atacaban su legalismo, su falta de misericordia, pues los ofendía y por eso pues ellos respondían con odio y finalmente querían desaparecerlo y finalmente pues sí, lo acusaron y lo mandaron con la ayuda de los romanos a la cruz. Tenemos el otro grupo que son los saduceos. Los saduceos eran en su mayoría sacerdotes y personas pudientes de la aristocracia. Es un grupo naturalmente más pequeño. El nombre lo tomaron de Sadoc, de un hombre que era un sumo sacerdote en los tiempos de los reyes de David y de Salomón. Estos saduceos era un grupo de mucha influencia en las altas esferas de la sociedad. Uno puede imaginarse, claro, aquí ellos son gente de plata, gente de un grupo selecto que tiene, como se dice, intereses ya muy particulares. Eh, bueno, para complacerse a sí mismos y por eso también a veces buscaban complacer a los romanos para obtener beneficios. Para ellos lo único que valía era la Torá, en otras palabras, los 5 libros de Moisés, de Génesis hasta Deuteronomio. Otros escritos no eran aceptados, no creían en ángeles como los fariseos, ni en demonios, ni en la resurrección. Los fariseos y los saduceos solamente se unieron en el momento que acusaron a Jesús. Es interesante ver aquí cómo un enemigo común une a los enemigos, o los que eran enemigos antes, ¿no? Si a veces solo tener un enemigo en común y usted puede hacerse amigo de uno de sus enemigos para atacar al que nos molesta o nos es incómodo en ese momento. Qué tristeza. Los saduceos también se enfrentaron a los primeros cristianos. Ellos ahí, pues, también hacían su fuerza en contra de los cristianos. Después tenemos otro grupo que son los esenios. Ellos eran una secta monástica, ascética, con poca influencia, que vivía en el desierto, vivían apartados, ¿no es cierto?, en el desierto de Judá, a orillas del Mar Muerto. Ellos enfatizaron la caridad y la santidad, alejándose de las ciudades. Vale la pena estudiar a este tipo de gente porque al separarse o ir al desierto, ¿cómo van a influir en una sociedad? Ellos estaban allá, vivían su vida muy apartada y pensaban que ahí en ese contexto pues podían vivir en santidad y como Dios quería que vivieran. De hecho, ellos se llamaban hijos de luz a sí mismos y el resto eran hijos de las tinieblas. Los esenios vivían completamente apartados del judaísmo en Jerusalén porque ellos consideraban que esos judíos en Jerusalén eran apóstatas, era gente que nada que ver, ellos no estaban bien con Dios, ellos sí. Los esenios desaparecieron cuando los romanos conquistaron la fortaleza de Masada después en el año 73 aproximadamente después de Cristo. De hecho, hoy en Qumran se han encontrado algunos papiros y otras cosas que nos ayudan a ver que la Biblia pues que tenemos hoy es.
la Biblia, son los escritos que usaron los israelitas y naturalmente que eh, concuerdan con la verdad. Tenemos los celotes, el último grupo que quiero mencionar acá. ¿Y por qué los menciono los celotes? Porque hubo uno de los discípulos que era posiblemente un celote. Y adivinen quién era ese hombre. Bueno, primero hablemos de quiénes eran estos celotes. Ellos eran los revolucionarios del pueblo. Ellos no eran una secta religiosa ni un partido político. No sé si podemos decir que era una guerrilla, pero era un grupo que quería liberar a Israel de la opresión y de la invasión de otros países, de Roma especialmente. Ellos querían liberarse de ellos, eran ardientes nacionalistas radicales. Y ya seguramente usted está viendo quién puede ser el celote entre los discípulos. Pues sí, Pedro es uno de esos que pues tenía espada, ¿no es cierto? Entonces, y era ese tipo de persona radical, y que iba, mejor dicho, de un extremo a otro, quería luchar y pelear y después de todas maneras como que no luchaba. Entonces aquí tenemos a este grupo de celotes, que no querían someterse a los romanos. De hecho, hasta que evitaban pagar impuestos. Yo creo que en uno de los apartes de todas esas películas de Chosen muestran a un Pedro que no pudo pagar eh, los impuestos hasta que hubo aquella pesca con la cual pues hicieron buen dinero y pudo pagar los impuestos. Ahora, el Chosen seguro que tiene algunos aspectos y escenas de la Biblia, pero yo quiero decir que no todo ahí es Biblia, ¿ok? Pero de todas maneras muestra algunos aspectos de algunas situaciones. Y finalmente, es bueno que nosotros miremos algunas cosas que nos van a acompañar mientras estamos leyendo los evangelios, y eso tiene que ver con las instituciones religiosas. Tenemos pues el templo del cual vamos a estar escuchando, leyendo en los evangelios. El primer templo fue construido, recordemos esto, por el rey Salomón, pero destruido después por Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Este fue después del cautiverio, pues reconstruido, pero más adelante, pues terminado, la reconstrucción tuvo que seguir aún años antecitos de que Jesús pues apareciera. Eh, en ese templo habían varios patios, y uno de los patios importantes es el patio de los gentiles. En este patio es donde pues se hacían hasta negocios, y ahí es donde Jesús entró y echó fuera a los comerciantes, y cuando dijo que el templo debía ser un lugar para la oración, para el encuentro con Dios y no para los negocios. Claro, habían otros patios allí. Había un patio para las mujeres, un patio para los sacerdotes y otros patios. Y naturalmente había el lugar sagrado al cual no podía entrar todo el mundo, sino los sacerdotes, o en su lugar en el Santísimo, solo el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año. Bueno, en el tiempo de Jesús, en el Santísimo ya no había el arca, porque esa se perdió con el cautiverio, cuando Nabucodonosor entró y robó todo lo que había en el templo. Pues se llevaron también el arca y todo lo que había ahí de oro, etcétera, elementos para todo lo que era el culto. Pues ahí se perdió el arca. Entonces, durante el tiempo de Jesús, ese lugar estaba prácticamente vacío. Una cosa interesante también, a veces usted puede estar pensando, bueno, ahí hablan de guardias, y sí, el templo contaba con guardias
quienes fueron responsables en un momento dado de capturar a Pedro y a Juan. Eran unos guardias ahí que controlaban el templo para que pues hubiera un relativo orden ahí en ese centro religioso. Después en ese tiempo habían las sinagogas. Las sinagogas son lugares de adoración, lugar de reunión para los judíos, centros sociales, espirituales y educativos que surgieron en el tiempo del cautiverio, pero que después del cautiverio siguieron, cuando regresó el pueblo del cautiverio, siguieron en existencia hasta, uno puede decir, hasta el día de hoy. Son lugares donde los judíos se reúnen para orar, para leer las escrituras, para escuchar alguna enseñanza. También es un lugar para socializar, comunión, para tener comunión entre ellos mismos. Entonces, estas sinagogas existían en el tiempo de Jesús. De hecho, Jesús iba frecuentemente a las sinagogas para enseñar y ministrar allí a la gente. Y notamos cuando leemos en el Nuevo Testamento que los primeros apóstoles, especialmente Pablo, siempre buscaba una sinagoga cuando llegaba a una ciudad para empezar su predicación, su ministerio en esa ciudad, ahí en ese lugar, porque pensaba que ahí estaban los que mejor entendían lo que las escrituras del Antiguo Testamento decía, y esperaba que pudiera él explicarles a ellos que todas esas profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en Jesús. No todo el mundo aceptó lo que él enseñaba en las sinagogas y bueno, por eso muchas veces tuvieron que los cristianos salir de las sinagogas y reunirse en otros lugares, en casas especialmente. Entonces, sinagogas tenían unos líderes encargados de velar por el orden en ellas, pero aquí en las sinagogas todas las personas podían participar de una o de otra manera. En el caso del Nuevo Testamento también tenemos que ponerle atención a las fiestas. Y en ese caso, pues es también interesante notar que el número 7 es un número importante para los judíos cuando se habla de festividades y actividades religiosas. Por ejemplo, cada séptimo día es un día santo, el día de descanso, ¿no? Levíticos 23:3. Es un día muy importante para la vida religiosa de los judíos. Cada séptimo año es un año sabático para las tierras sembradas. ¿Cuánto le haría bien a la tierra darle un descanso cada 7 años? Bueno, eso yo creo que aquí cada séptimo año, un año sabático para las tierras sembradas, es como para darle a la tierra un descanso y poder dejarla recuperar para que en los próximos años pues la cosecha siguiera siendo buena. Eso es mi opinión, ¿no? Después de cada 7 por 7 son 49, y el año después de esos 49 se celebraba lo que es el año de jubileo, en el cual todas las tierras hipotecadas se devolvían a las familias dueñas de esos terrenos. 7 fiestas celebraba Israel. Tenemos ahí la Pascua, el 14 del primer mes. Tenemos la fiesta de panes sin levadura. También tenemos la fiesta de las primicias, Pentecostés, que es a los 50 días después de la fiesta de las primicias. Fiesta de las trompetas, día de la expiación, el día 10 del séptimo mes, y la fiesta de los tabernáculos, que eso es 15 al 22 del séptimo mes. Ahora, importante cuando hablamos de estas fiestas todas se cumplen en Jesús, y para nosotros no hay que ponerle atención directa a estas fiestas porque es en Jesús se cumple todo esto.
Hay tres fiestas adicionales en el mundo judío para ese tiempo. Uno es la fiesta de Purim, que está celebrando o conmemorando el rescate de la mano de Amán y sus intenciones de matar a los judíos. Eh, Eso se celebra el 13 del mes 12. Para nosotros eso sería febrero o marzo. De hecho, en estos días celebraron esa fiesta los judíos. La fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las luces o de la dedicación, eso lo menciona Juan 10:22. Esta fiesta conmemora el rescate del templo por Judas Macabeo en el año 164 antes de Cristo. Y hay otra fiesta que por ahí se celebra y es la Tish B'Av. Era un día de luto y ayuno conmemorando la destrucción de Jerusalén, pues eso obviamente se celebra después del tiempo de Jesús, no era durante ese tiempo eh, que Jesús estuvo aquí en la tierra. Y finalmente hablamos de los peregrinos, otro grupo de personas. Estos son los judíos que vivían lejos que vivían lejos y tenían que viajar a Jerusalén una vez al año para estar allí presente en diferentes fiestas, especialmente la fiesta de la Pascua. Otros más bien viajaban para Pentecostés o para la fiesta de los tabernáculos, pero eran aquellos que se hacían en el camino para ir a Jerusalén y poder estar en una de estas fiestas allá en Jerusalén. De hecho, algunos de los salmos son cantados en la peregrinación del lugar de donde vive la gente hacia Jerusalén. Entonces tenemos aquí esta introducción a los evangelios y es muy importante que repasemos estos temas una y otra vez para que podamos tener una idea general cuando estemos leyendo los evangelios y podamos entender esto. Lo más importante es que es un evangelio, no son 4 evangelios, es un evangelio, es un mensaje que pues tiene como eje, como punto culminante o sí, es el eje, es la muerte, la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la cual nosotros hoy tenemos, si creemos en Él, vida eterna. Nosotros sabemos que los evangelios no es un relato exhaustivo de cada detalle de la vida y ministerio de Jesús, pero es suficiente información para saber quién es Jesús y poder creer en Él y tener vida eterna. Hemos visto que cada evangelio tiene su énfasis. Mateo, Marcos, Lucas son los evangelios sinópticos y Juan es un evangelio que es destacado porque relata historias que los otros no están relatando y hay algunas enseñanzas que encontramos allí que no encontramos en los sinópticos, por eso tenemos esos dos grupos en los evangelios. Los evangelios finalmente son un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y tenemos con los evangelios también el relato de testigos oculares directos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esos tiempos, como ya le dije, hubo ciertos grupos que marcaron también el ambiente espiritual. Entonces, entre esos pues están los fariseos, los saduceos, los esenios pues también los celotes, aunque no era un grupo religioso. En ese contexto estaba el templo, estaba las sinagogas y las fiestas de los israelitas. Y en ese contexto es donde Jesús viene
a este mundo a predicar el reino de Dios, a servirle al mundo y a morir y resucitar para poder ofrecernos la vida eterna. Bueno, esto antes de entrar a cada uno de los evangelios, en nuestra próxima sesión vamos a tratar de cubrir Mateo y Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, y vamos a echarle una mirada un poco más profunda a cada uno de estos evangelios y ojalá que con esta información nosotros al leer los evangelios podamos pues entender mejor su mensaje. Dios les bendiga y los espero para la próxima sesión. Muchas gracias, Pastor Pablo Otremba, por esta amplia introducción al tema del Nuevo Testamento. Quisiera recordarles a todos ustedes que pueden entrar a nuestras diferentes páginas en Instagram, en YouTube, y pueden inscribirse y promover estas clases con sus diferentes amigos y compañeros, etcétera. Quisiéramos también recordarles que usted puede entrar y bajar los recursos que están disponibles para ustedes y les esperamos a nuestra siguiente clase, la clase número 3 sobre el tema de panorama bíblico con el pastor Pablo Otremba. Señor les bendiga.